Escuchar a Nelson Oxford. Quizás vamos a entender por qué este acto lo hemos hecho. Morena, estoy bien. La idea precisamente de hacer el acto lo vamos a entender a partir de Nelson Oxford nos va a hablar, se va a referir fundamentalmente a aquellos hombres que fueron capaces no comprendo. de concretar los acuerdos del 23 de enero para que entonces fuera Venezuela lo que ciertamente fue. Lo planteó en términos tan, yo diría, justos y equilibrados. Vamos entonces a cederle la palabra a Nelson Oxford. Nelson, 20 minutos para ti, con todo el cariño. Te escuchamos. ¿Dónde está Nelson? Sonido, Luis. Nelson, tu micrófono. ¿Me escucha? Okay. Adelante, hermano, te escuchamos muy bien. Bueno, si me permiten, quisiera comenzar por agradecer a Dios el compartir con toda esta audiencia su presencia virtual, a mis compañeros de directorio en Benamérica por permitirme dirigir estas palabras. Benamérica nos convoca hoy a un acto importante. Se conmemoran 64 años del 23 de enero. Y se ha hecho una dedicatoria muy especial a un protagonista estelar de esta democracia como es José Curiel Rodríguez, al cual va dirigido este acto. Pero yo quisiera iniciarlo citando una frase de Arístides Galvani, ese extraordinario ser humano que yo creo ya está integrado a la historia republicana de América como uno de sus principales forjadores. Don Arístides dijo en una oportunidad: la democracia hay que establecerla donde no la hay, consolidarla donde ya se ha establecido y perfeccionarla cuando ya se ha consolidado. El título de esta conferencia, según lo que me han enviado, es Los que concretaron el acuerdo post-23 de enero. Ceñido ese título de esta invitación evoca el conformar un elenco de protagonistas y forjadores de nuestra nueva república que de manera involuntaria genera la injusta posibilidad de olvidar a muchos de ellos. Excuse me, señor Nelson. Cuando intenta recordar a aquellos que se esforzaron por concretar el acuerdo del 23 de enero, surgen los nombres de los que conformaron en primera línea aquellos gabinetes de Betancourt, León y Caldera, que sucedieron los gabinetes de Carlos Andrés Pérez, de Luis Herrera, de Lucinchi, y los que hay que agregar muchísimos líderes que asumieron con valentía sus roles de senadores, diputados, gobernadores de estado, dirigentes de partidos, periodistas, gremios, asociaciones y sindicatos. Sería un acto abusivo de mi parte atreverme a mencionar tantas cosas, porque correría el riesgo indudablemente de que olvidar en el laberinto de los recuerdos a muchísimos más nombres cuya relevancia y participación en momentos estelares de la democracia los ha colocado en el Olimpo de los forjadores de esta casa grande y cómoda que es Venezuela. Pero yo quiero referirme a una característica común de todos estos hombres, de toda esta gran cantidad de hombres. Ninguno ha muerto en opulencia. Pero para abordar este tema es preciso encontrarnos. Ya Enrique nos hacía una remembranza muy hermosa para señalar que luego de los sucesos del 23 de enero no había mucha gente con quien contar o en quien confiar y mucho por confrontar en todos los bandos. De tal manera que a través de la Junta Patriótica se concilia una junta de gobierno presidida por el máximo jefe militar de aquel momento, que era el comandante jefe de la Marina, contraalmirante Wolfgang Larrazábal. El comandante de las Fuerzas Armadas de Cooperación, el coronel Luis Araque, el director de la Escuela Superior de Guerra, Pedro José Quevedo, y dos civiles, Blas Lamberti y Eugenio Mendoza. Mientras que otro civil, un hombre de gran trayectoria como Edgar Sanabria, es nombrado secretario de la Junta. A la postre, Sanabria terminaría presidiendo la Junta. En la primera de cambio, la Junta en función afronta dos contratiempos: la anarquía en la calle y las intentonas de desobediencia y alzamiento militar, siempre al acecho.
situaciones que en medio del caos del momento son enfrentadas con mucha habilidad, utilizando la imagen fresca y el carisma de Wolfgang, pero sobre todo estimulando la intervención de los partidos políticos. Este hecho ya ha hecho referencia a Enrique con precisión. Resurgido con mucho ímpetu después de 2 lustros de clandestinidad. Hace los peligros golpistas, recuperan su identidad y sus líderes, por su valeroso y oportuno accionar, han incrementado su prestigio e influencia en la opinión pública, siendo respetados y acatados por la mayoría. Ante las amenazas de ataques y riesgo y el retroceso de la democratización, el liderazgo político, vale decir, los que concretaron el acuerdo del post-23 de enero, adoptaron e institucionalizaron el consenso como modelo de relación política, acordando tácita y expresamente restringir la beligerancia en pro de la concordia y la consolidación de la democracia, trayendo como resultado la conformación de nuevos movimientos sociales y políticos más dispuestos y proclives a la negociación y a la aveniencia que a la confrontación. El ejemplo más representativo fueron el Pacto de Punto Fijo y, como consecuencia del Pacto de Punto Fijo, el advenimiento obrero patronal. Más allá de un compromiso político, estos hechos establecieron una cultura del consenso. Se propuso entonces un pacto de transición política, el cual no era sino la prolongación de las conversaciones sostenidas durante su exilio en Nueva York entre Betancourt, Caldera y Villalba, con el fin de garantizar un compromiso de gobernabilidad y respeto político entre AD, COPEI y URD previo el ejercicio electoral. Dicho acuerdo obedeció a circunstancias apremiantes. Baste citar, Enrique lo ha hecho en este momento, que luego del derrocamiento de Pérez Jiménez, la lucha de gobierno de transición, además del desconcierto económico, la pobreza, el desempleo y el malestar que había en la calle, tuvo que enfrentar 2 fallidos golpes de Estado. Uno de su propio ministro de la Defensa, que era Castro León, y el otro liderado por José Eli Mendoza y Juan de Dios Moncada, que trataban de impedir las elecciones. Siempre estuvo allí presente el peligro de volver a una dictadura. El 31 de octubre del 58, en Caracas, se firma en la quinta de Punto Fijo, presidencia de Caldera, el acuerdo entre AD, COPEI y URD. 10 meses después del derrocamiento de Marcos Pérez Jiménez y 1 mes antes de las elecciones de diciembre de ese mismo año, donde se excluye al Partido Comunista, que asume la lucha armada en contra del pacto, ya que, según ellos, la represión y el pacto no permitían la participación democrática. Otro que era adverso al pacto era Arturo Ular Pietri, porque decía que el país se quedaba sin oposición, cuando él mismo se desmentía porque él era oposición al pacto. El pacto permitió la estabilización de los inicios del sistema democrático representativo, que durará 4 décadas, y los signatarios se comprometieron a actuar en torno a 3 aspectos. 1, defensa de la constitucionalidad y del derecho a gobernar conforme al resultado electoral. Es decir, cualquiera que fuese el partido que ganase las elecciones, los otros 2 se opondrían al uso de la fuerza para cambiar ese resultado. 2, gobierno de unidad nacional. Se formaría un gobierno de coalición y ninguno de los 3 partidos tendría hegemonía en el gabinete ejecutivo. 3, los 3 partidos se comprometían a presentar ante el electorado un programa mínimo. En síntesis, si bien el pacto de Punto Fijo no era inédito, constituyó el ejemplo más acabado de formalización e institucionalización de las reglas de juego llevado a cabo durante la historia política de Venezuela. Fue complementado, previo al cierre del proceso electoral, con una declaración de principios y un programa mínimo de gobierno suscrito por los 3 candidatos presidenciales, Betancourt, Larrazábal y Caldera. Además del fuerte liderazgo de los candidatos en pugna, en especial el de Rómulo Betancourt, las primeras elecciones de esta nueva etapa democrática reflejan una nueva conformación del sistema de partidos, pasando del partido dominante
a un multipartidismo. En 1958, 3 partidos obtienen en conjunto 90% de la votación. Y aunque el triunfador de los comicios, con su extraordinaria maquinaria de propaganda, Acción Democrática, vio descender la votación de la época del trienio. Por encima del 70%, bajó al 49% en 1958. Mientras que URD y COPEI, que recién se incorporan a la lucha electoral, obtienen el 31% y el 15%. Este carácter plural del sistema de partidos se mantendrá hasta las elecciones de 1973, cuando se instala un modelo bipartidista. Este modelo democrático tuvo consecuencias positivas, ya se hizo posible el pluralismo democrático. Y a partir de este momento se cuenta con la posibilidad de escoger entre diferentes opciones. Los partidos entran en competencia democrática y concurre la posibilidad de que los ciudadanos expresen no solo su preferencia entre las alternativas políticas, sino que también pueden proclamar sus propuestas a través de la formación de partidos. Hoy en día la gente se refiere de manera peyorativa al punto fijo, pero el pacto funcionó como un mecanismo que permitió la estabilización del sistema político venezolano por más de 40 años, esencialmente porque sus actores, todos estos grandes hombres que trabajaron por nuestra democracia, mantuvieron el norte fijo en el fortalecimiento de la independencia de los poderes públicos, ejecutivo, legislativo y judicial, así como la defensa dentro de la diversidad de pensamiento de los valores inherentes a los derechos humanos, fundamentalmente encarnados en la libertad y la justicia y el bien común, como pedestales indispensables para cimentar una verdadera república democrática. Del mismo modo, los responsables de llevar adelante este trabajo asumieron como política de Estado el logro del bien común. En consecuencia, se desarrolló una política social expansiva a todos los sectores de la población. Como bien decía Enrique hace poco, los 40 años fueron extraordinariamente productivos a nuestra Venezuela. La dotación de servicios básicos, aunque no son tan eficientes como se desearía, fue una labor emprendida por el nuevo sistema político. Entre los mejores logros de la democracia, el impulso que se le dio a la educación, que sin desestimar ni minimizar sus críticas, permitió sensiblemente reducir los niveles de analfabetismo y benefició la movilidad social para amplias capas de la población. El pacto de punto fijo le dio autoridad en el concierto de los países democráticos a Venezuela. Y fue un pacto estudiado y que sirvió de base para otros pactos, como el Pacto de la Moncloa en España, donde había también un proceso de democratización. Y a pesar de que no se previó su duración más allá del primer quinquenio, es innegable el compromiso solidario de sostener las instituciones por encima de las diferencias, de la defensa de las libertades y los derechos humanos, al igual que el compromiso social inseparable del derecho y del deber de gobernar, como valores que inspiraron el pacto y sobrevivieron. De manera tal que el pacto de punto fijo, más allá de lo que simboliza el 23 de enero como fecha histórica, o el pacto de punto fijo como modelo de gobernanza, ambos hechos están circunscritos a situaciones coyunturales muy determinantes para el momento, donde no solo se instituyó un tipo de gobierno, sino que se trazó un modelo político internalizado por la población y transmitido por las siguientes generaciones, mediante un natural proceso de socialización que inculcó la democracia como valor persistente en el ADN de los venezolanos, amalgamando el ejercicio pleno de la libertad con la posibilidad real de elegir sus gobernantes como elementos intocables a la democracia. Aunque parezca incongruente, uno de los efectos más visibles y positivos del modelo democrático del 23 de enero ha sido la preeminencia partidista. La partidocracia ha servido para garantizar el régimen político venezolano a partir del 58, ya que los partidos se constituyen en el eje fundamental
de una sociedad más politizada, abierta y activa. La partidocracia, bien entendida, funcionó eficientemente. De hecho, durante los años 60 y 70 se consolidaron las lealtades partidistas en la población venezolana, proporcionando una base firme de apoyo a los partidos, en los cuales se establecieron grandes lazos. El descontento del gobierno se expresaba a través del voto por los partidos de oposición. Desafortunadamente, esta estructura también, las lealtades partidistas, tropezaron con el clientelismo, que fue realmente un cáncer por los efectos perversos, brindando protección a funcionarios incompetentes y deshonestos, haciéndolos ineficientes, por lo cual las decisiones dejan de tener principios racionales para teñirse de partidismo, y las lealtades no se establecen con la institución ni con los objetivos, sino con los dirigentes del partido. Originalmente, también los que concretaron el acuerdo del post-23 de enero optaron por el centralismo institucional, cosa que a la larga también fue adoptado por los partidos políticos. El 23 de enero nos recuerda difíciles circunstancias en las cuales surgió la democracia venezolana. En los momentos actuales, de igual manera, se presentan condiciones adversas para el sistema democrático, mucho más delicadas en cuanto se refieren a la pérdida de confianza por parte de los ciudadanos en la capacidad de las instituciones para dar respuesta a las demandas del bienestar de la población. Hoy, si el reto principal para los gobiernos democráticos fue su consolidación, el nuevo desafío es a través de la superación de sus deficiencias, el logro de la relegitimación constitucional. 5. En este contexto, en el contexto de promover un nuevo pacto social, como un cómplice más de estos extraordinarios seres humanos que se atrevieron por amor a Venezuela a concretar el acuerdo, que depusieron sus ambiciones para procurar el bienestar colectivo, queremos rendir tributo a José Curiel Rodríguez. A lo largo de estos días, innumerables escritos y testimonios con motivo de su fallecimiento dan cuenta de su buena vida humana y de su extenso y frondoso currículum, de su logro, de su ejemplo y su compromiso con Dios y con el deber ser. El nombre de José Curiel está indisolublemente vinculado a COPEI desde 1968. Fue él quien organizó la extraordinaria maquinaria humana que logró el triunfo de Rafael Caldera en el 68 y que en buena medida lo proyectó para ser, a los 31 años, ministro de Obras Públicas. Es inolvidable el impacto que produjo en el país un ministro tan joven, el haber sido ministro a los 31 años, asumiendo la cartera ministerial más poderosa y que había venido siendo ejercida durante 10 años con eficiencia por ese extraordinario venezolano, ese gerente ejemplar que fue Leopoldo Sucre Figadera. Sin duda, uno de los grandes hombres que construyeron con su esfuerzo a concretar los acuerdos post-23 de enero. La delicada y brillante actuación de José le dio permanencia en el cargo durante todo el quinquenio. Tuvo cambur del 69 al 74, junto al reconocimiento y la admiración de los venezolanos. Ocupó por muchos años posiciones directivas de COPEI, el partido en el que formó filas desde su juventud, y al final de sus días perteneció al Consejo Superior del OTCA. Fue diputado, gobernador electo y reelecto, y cofundador de la Asociación Civil Orinoquia. Su honestidad y ejemplo de fe cristiana callaron las falsedades y calumnias que sobre él hicieron correr sus detractores, convirtiéndose en referencia obligada para la Venezuela del futuro y ejemplo para quienes actuar en política con sinceridad y propósito de servir al país. Como hombre de fe, relata en su libro autobiográfico La Casa del Centro de Coro las 3 intervenciones de su ángel de la guarda para salvarle la vida. Durante su gestión como ministro, a pesar de la férrea oposición en el Congreso a programas como los de vivienda y del Metro de Caracas, José sobrepasó en 5 años el número total de viviendas construidas en los 10 años anteriores, logrando la cifra récord de 100.000 viviendas construidas solo en 1973
para cumplir así con la promesa electoral del candidato Rafael Caldera. Y contra viento y marea comenzó las obras del metro de la estación Agua Salud. Cuánto empleo, felicidad, bienestar y prosperidad generó para la población la construcción de 26 nuevos hospitales, 3.078 edificios educacionales, 12 instalaciones deportivas de competencia mayor, 674 deportivas, 49 obras culturales y sociales, 192 planos reguladores de la ciudad, el aeropuerto de La Chinita, Maracaibo, Josefa Camejo, el Caribe de Margarita, la primera etapa del aeropuerto Simón Bolívar, la zona libre de Paraguaná, el hospital de Coro, el puerto de Ferry de Cumarebo y los puertos de Punta de Piedra, de Margarita y William Sucre, los canales de alivio del Neverío a Barcelona, que eran un dolor de cabeza. Y en nuestra amada Caracas, la Cota 1000, desde la Castellana hasta el Marqués, los distribuidores Bará, el Cienpiés, La Araña, la avenida Panteón, la avenida Río de Janeiro, los edificios del Banco Central, del Ministerio de Educación y los tribunales de justicia, el Museo de Artes Contemporáneos, el inicio de la Caracas La Guaira, el Poliedro, son parte de los logros de la gestión de 5 años que llevó adelante como ministro del primer gobierno de Rafael Caldera. Hoy lloramos con alegría su ausencia física. En nuestro corazón lamentamos con profunda tristeza su partida, pero al mismo tiempo, como la brisa en nuestro entorno, en nuestro ánimo, de alguna manera, sentimos la presencia. Intuimos que Joseito anda por aquí, descalzo, fumando y comiendo papel, tomando café y garabateando la agenda, sacudiéndonos con un sorpresivo, afectuoso y efusivo abrazo, conversando con su ángel de la guarda o esperando la llegada de los alienígenas por Paraguaná, sin dejar un qué boliche como reacción al chisme sobre alguna tropelía política. Hoy entrevemos la presencia de Joseito recordándonos con la pasión y amor por Venezuela de siempre que hay trabajo que hacer, que urge unión, concordia y concertación para avanzar, que debemos abandonar los rencores y las venganzas con verdadero propósito de enmienda y construcción de corazón, de poner las ambiciones y pugnas personales y la lucha desmedida por alcanzar posiciones de poder sin objetivos. Tenemos que sustituir los egos, la avaricia y la absurda codicia de la riqueza fácil y rápida por la solidaridad y el trabajo ético, honesto, útil y productivo para todos. Hoy el espíritu de José nos recuerda la responsabilidad de los partidos, de todos los partidos, en la lucha por la libertad, la justicia social y el bien común. Su obligación por actualizarse y combatir la corrupción, la burocracia, el populismo y la exclusión. Y eso es un enorme compromiso que hay que cumplir sobre cualquier otro tipo de ambición. José nos susurra que no hay democracia sin partido y que los partidos son expresión de la decisión voluntaria de militancia de los ciudadanos, para lo cual hay que prepararse. Tenemos que hacer que la gente vuelva a creer en la política y en los políticos, en los partidos. Tenemos que hacer que los jóvenes vuelvan a enamorarse de la política, como lo hicimos hace 64 años. Pero también José nos recuerda que la democracia se resquebraja cuando la sociedad se vuelve apática, displicente, utópica, y la anomia se hace protagonista cuando no asistimos a las reuniones de padre y maestro, a los condominios, a la elección de directivas de los gremios, las asociaciones, todos imprescindibles para construir de manera organizada el desarrollo comunitario. Hoy, como un homenaje a la imborrable memoria de José Curiel Rodríguez, es justo atender su obstinado llamado a organizarnos para luchar por Venezuela, a concertar y congregarnos para fijarnos metas y cumplirlas, a construir una poderosa maquinaria política en cada calle, en cada vereda, en cada barrio, en cada parroquia, en cada municipio y en cada estado, para conformar un movimiento cívico demoledor, invencible, capaz, como hace 64 años, de lograr la salida de la dictadura y la realización de elecciones libres, resguardadas por unas fuerzas armadas honrosas y con sus armas dispuestas a proteger y no amedrentar al pueblo. Y más temprano que tarde podremos celebrar con júbilo el retorno de la democracia para iniciar la refundación de la patria y el comienzo de una nueva era para Venezuela. Allí estará su memoria
para instarnos a insistir en conseguir nuestro propósito. Quiero, en nombre de la Junta Directiva de Benamérica, anunciar la conformación de un centro de estudios de políticas públicas y gobernanza que llevará el nombre de José Curiel, con el propósito de estimular a los jóvenes y también a los menos jóvenes, don Enrique, a retomar el hermoso camino de la intervención en la elaboración de proyectos para el desarrollo integral de la nación. Descansa en paz, muy buenos amigos. Que Dios conduzca tu camino. Gracias, Nelson. Profundamente agradecido. Estupenda tu intervención, que se suma a esa de Enrique y que completa entonces el cuadro, el 23 de enero, y por supuesto la obra estupenda de estos 40 años, de esos 40 años, los cuales José Curiel pues, pasó a ser un factor fundamental. Y ahora es de los más recientes idos de ese equipo estupendo que le correspondió concretar la obra del 23 de enero. Y ahora tenemos a un historiador y periodista, por primera vez tal vez no mirando hacia atrás y hablando del pasado, sino que va a poner su mirada hacia el futuro, hacia lo que viene. O sea, a Naudi Suárez le estamos solicitando ahora que tome la palabra por 20 minutos, como lo han hecho Nelson y Enrique. Cuando falten 5 diré 5, Naudi, cuando falte 1 diré 1. Y él nos va a hablar de 3 proyectos o 4 de cosas que están por hacer, que son los retos, son los desafíos de esta hora. Naudi Suárez, te escuchamos. Ajá. Dígale que está el video que está trancado, ¿no? El video. ¿Aló? ¿Sí? Sí, me oyen, ¿no? Te escuchamos, Naudi. No te vemos, pero te escuchamos. No lo vemos. Sí, dice que el video no puede ser porque está trancado por el. Ajá. Dice que no puede comenzar el video porque está parado por el host. El host. A ver si nos ayudas, Ángel. Ángel o Gonzalo. Es raro, déjame ver. Naudi. Así Okay, es, igual me pasa de igual. Ahí está, ya está. Ahí está. Ahí estamos. Ok, bienvenido, Naudi. Muchas gracias, Paciano. Muchas gracias a Igual esta me pasa a mí. ¿Aló? ¿Sí? Adelante. Sí. Muchas gracias, Paciano, y muchas gracias a esta coalición que forman NUVA, Nueva Universalia, que tiene como consigna la defensa de los valores de la academia, y Benamérica. Recuperar a Venezuela no es grano de anís, como se dice, pero pienso que es urgente darle una jerarquía de prioridades al intento de conseguirlo. Desde 1999 hasta hoy, los gobiernos sucedidos en nuestro país han conjugado todos los tiempos y personas del verbo desvertebrar. Y parecen haberlo conseguido con éxito en el caso de un país que contaba para 1999, entre sus logros, haber por fin en su historia republicana obtenido simultáneamente paz, libertad y progreso social. Dentro de ese marco, Venezuela había llegado a disfrutar, 1, de autonomía política a nivel internacional. 2, de un sistema político que había terminado por hacer de la alternación partidista mediante elecciones libres una rutina positiva, si puede hablarse así. 3, una economía petrolera manejada por un Estado con una vocación social manifestada en las sustanciales inversiones hechas en educación, salud, vivienda y obras públicas. 4, un país con un ejército
sujeto a la Constitución Nacional, garantizador de la soberanía nacional y en un momento dado hasta triunfador sobre las intentonas tales como la de una revolución de inspiración comunista inspirada y apoyada por Cuba en la década de 1960. Dicho esto, vámonos al presente. Hay un gobierno y hay una oposición. ¿Tiene la actual oposición política venezolana, después de más de 20 años, propuestas políticas, económicas y sociales sustantivas y unidad suficiente para enfrentar la magnitud de los desafíos políticos, económicos y sociales encarados por Venezuela ahora y en el tiempo que sucederá al final de un gobierno universalmente depredador? Pienso que para la Venezuela de estos días y de los días que vendrán, sobre todo superada esta coyuntura, se impone pensar no solo en reformas políticas de urgencia, se impone pensar, y sobre todo por parte del liderazgo político de la oposición, reformas políticas de urgencia como pueden ser la implantación de un sistema electoral de mayoría de mayoría presidencial, eso que los franceses inventaron llamar balotage. Solo podrá ser electo un presidente que obtenga la mitad más uno de los votos en unas elecciones presidenciales, ¿no? Lo que generalmente llevará a una segunda vuelta. Una reforma del Consejo Supremo Electoral que verdaderamente impida el tipo de maniobras que hemos conocido. Pero esos y otros son, diríamos, propuestas de escala relativamente menor frente a otras que considero que deben ser iniciativas gruesas en cuanto a su tamaño y a su contenido. En ese sentido, soy de los que están en plan de proponer que nos demos a pensar a través de futuras conferencias que pudieran ser una por mes o algo por el estilo, en problemas de entidades como la siguiente. Primero, en relación con lo que se llaman las sociedades intermedias nacionales, ¿no? En la doctrina política hay un género de sociedades cuya más elemental es la familia, que pasan por el municipio, la universidad, los sindicatos obreros y patronales, sociedades, digo, que deben ser dotadas de autonomía para cumplir sus fines específicos. Yo me he puesto a pensar que en los 20 años que corren, ¿qué hubiera sido de Venezuela y de la oposición al gobierno actual si no existiera la autonomía universitaria? Como si no existieran las universidades, en específico las universidades autónomas, ¿no? Como unos espacios en los que todavía es posible disentir, todavía es posible criticar, todavía es posible, en definitiva, ser un venezolano libre. ¿Qué pasaría si no se hubieran implementado después de mucho tiempo y de mucha disputa unas elecciones como las que permiten votar por los gobernadores de estado libremente? Con todo y lo que sabemos, ¿no? De las dificultades que han entrañado, de las manipulaciones de que han sido víctimas este sistema electoral o el sistema electoral que permite la elección directa de los municipios, ¿no? De los consejos municipales. ¿Qué pasaría si en Venezuela no existieran esos campos y no hubieran dado esas instituciones, ¿no?
y otras parecidas, como por ejemplo los sindicatos obreros, que no hubieran dado luchas para mantenerse en el gozo de esa libertad. Hay un caso muy dramático, pero muy interesante. Está cumpliendo nada menos que 300 años en Venezuela, una de las instituciones más antiguas y diríamos que una de las instituciones mejor conservadas, o en todo caso de las instituciones más perseverantes en su objetivo de iluminar desde el punto de vista educativo a nuestro país. Me refiero a la Universidad Central de Venezuela. ¿Qué pasaría, digo, si esa universidad no hubiera de esa manera perseverante primero obtenido su autonomía académica, ¿no? Y por el otro lado, ¿qué pasaría si no hubiera ganado esta lucha a muerte que ha entablado contra ella y contra su autonomía y sus libertades los gobiernos de Hugo Chávez Frías y Nicolás Maduro? No quiero hacer la historia de esas luchas que van desde haber tenido que soportar la asfixia económica, pasando por la violencia de las bombas lacrimógenas. En todo caso, yo lo que quiero es poner sobre todo a consideración del liderazgo político venezolano de los últimos tiempos, el cómo es ese tipo de atención es uno de los que ellos deben dar a sociedades que necesita el Estado para poder sobrevivir en libertad. En segundo lugar, quiero hacer mención del caso del Ejército Nacional, la Fuerza Armada Nacional, como se prefiere decir ahora. Hay una coyuntura histórica bien interesante que fue la vivida por Venezuela entre 1859 y 1963, lo que se llamó la Guerra Federal. De la Guerra Federal se derivó una procreación, por llamarla así, de títulos militares, generalatos, coronelatos y cosas por el estilo, que desembocó en una situación tan singular y en un desprestigio tan absoluto y bien ganado de estos generales y de estos militares, que llegó a ser una frase común la siguiente: no me diga, general, que yo a Naiden le he robado. Esto da índice de la degradación de que fue víctima ese sector. En contraparte, sucede que eso no pasó en Venezuela a partir sobre todo del siglo XX y en particular de la caída de Medina Angarita, ¿no? Que significó también la caída de los que se llamaban un tipo de generales de un tirito y al machete. Porque además, un tirito porque no había el fusil de repetición automática. Una vez que tú disparabas el tiro único que el militar tenía que apelar al machete puro y simple. Bueno, les pongo un ejemplo. Cuando cae Pérez Jiménez, la Fuerza Armada no costaba, según es mi impresión, de no más de una decena de generales. Lo que hizo posible, y en alguna medida de eso se ha hecho mención por el doctor Aristeguieta Gramco, lo que hizo posible que
a la hora de escoger al presidente de la Junta de Gobierno, después del 23 de enero, el elegido fuera Wolfgang Larrazábal, que era entonces simplemente un contraalmirante. Y porque era el de más alta jerarquía, si se sacaba a esos 10 generales que, comenzando por Pérez Jiménez y Llovera Páez, eran afectos al gobierno y necesariamente tenían que salir. Entonces Wolfgang Larrazábal fue electo en esa condición y solo en mucha medida por esa condición. Hoy en día, tal vez pocos venezolanos sepan que casi ascienden a 3.000 los generales del ejército venezolano. Yo creo que ni en los Estados Unidos, ni en Rusia, antigua Unión Soviética, ni, no sé, tal vez en China, ¿no? Ni esas potencias conocidas son países en los que exista tal número de jerarcas militares. Uno podría preguntarse si detrás de este fenómeno ha estado un designio premeditado, ¿no? Es decir, se ha hecho porque se ha temido que unos pocos jefes militares acumulen un poder que permita poner en peligro a gobiernos como los de Chávez primero y Maduro luego. Bueno, ¿cómo debiera proceder un futuro gobierno que reemplazara al actual? Hay que recordar además otra circunstancia que es interesante. La Constitución chavista de 1999 eliminó de una manera interesada y sin reemplazo una disposición específica mediante la cual tocaba al Senado de la República, recordemos que el Congreso era bicameral, tocaba, digo, al Senado de la República examinar y dar el visto bueno a los ascensos militares a partir de cierta jerarquía. Como sea, este es un segundo tema que yo temo que con el otro anterior y un tercero que voy a citar, no esté rondando desgraciadamente la cabeza de nuestros jóvenes dirigentes políticos de la oposición venezolana actual. Y el tercero y último por ahora de estas propuestas, de estos temas que propongo que se debieran discutir y dilucidar, tiene que ver con el destino de la población del país autoexilada. Hoy en día, en un país como España, se habla de un país vacío, de una España vacía, para referirse a un proceso que ha llevado a que, sobre todo a nivel de los pequeños pueblos, ¿no? Se haya desertado, ¿no? Por parte de sus pobladores, eso que fueron sus casas, sus residencias, sus cultivos, ¿no? Entonces, eso se habla de España. El futuro de Venezuela será el de un país vacío. ¿Cuál debe ser desde ya? Desde ya hay que pensar en cuál debe ser la política que un gobierno democrático restaurado debe emplear en relación con los venezolanos, en primer lugar con los venezolanos que retornarán al país, que están dispuestos a retornar al país, ¿no? Pero también cuál debe ser la política que empleará, ¿no?, para mantener un vínculo con los que no lo harán, con los que han echado raíces en otros países en donde sus hijos ya se educan y sus hijos ya se comienzan a graduar. Bueno, en todo caso, en esta intervención yo he querido, diríamos, sacar a luz la necesidad de que
los políticos que están dirigiendo o que aspiran a dirigir la presente y la futura actividad de esta naturaleza en Venezuela, piensen en grande y que no consuma todo su tiempo una lucha estéril entre ellos, ¿no? Y que en verdad puedan elaborar una propuesta para el país que sea sustanciosa, que sea inteligente y que sea grande. Eso es pues lo que he estado en un plan de pensar, y yo animo a los que me escuchan a que comenten y den su opinión de cómo les parece esta perspectiva que solo he esbozado de una manera muy sencilla y muy simple, y que requeriría ese trabajo de detección de lo que llamaríamos los problemas gordos de la Venezuela futura. Eso es lo que quería pues en esta ocasión, aprovechando esta oportunidad que me dan los amigos de Nueva Universalia y de Benamérica para manifestarme de esa manera. Gracias. A ti, Naudi, estupenda exposición y bien interesante escuchar al historiador y periodista ahora mirando hacia adelante, poniendo los ojos sobre el futuro, por supuesto sin dejar de hacer acotaciones bien importantes de lo que hemos sido. Nos ha hablado entonces de la conveniencia de incrementar la autonomía en las sociedades intermedias, en los cuerpos políticos, económicos, sociales, culturales, lo que es la restauración del papel de la Fuerza Armada, y por último este tema de la diáspora, que nos es tan caro a muchos de nosotros, donde tenemos que estudiar el rol que nos corresponde cumplir de ahora en adelante. Vamos a abrir entonces ahora el derecho de palabra. Luis Corona y Pedro Pablo Alcántara los veo de primeros, ahora Vladimiro Mujica le anoto de tercero para ejercer el derecho de palabra. Vamos a hacerlo por 3 minutos, mi amigo, quizás por 2, ¿les parece? 2 y 1 adicional. Cuando lleven 2 les aviso y nos queda 1 adicional. Veo también a Abdel Naime anotándose. Entonces primero Luis Corona, luego Pedro Pablo Alcántara, Vladimiro, Abdel y Marino. Adelante. Luis. Ángel, habla tú ahí, por favor. Aquí te están escuchando, Luis. Adelante. Sí. Súbele volumen, Luis, a tu. ¿Escuchas, Pasiano? Súbele volumen, Luis. Sí, habla. Habla, Luis. ¿Me escuchas, Pasiano? Sí. ¿Me escuchas, Pasiano? Sí, te escucho, lejos, pero te escucho. Bueno, la verdad que esto ha sido todo un desastre, desafortunadamente, mi querido hermano. Todos. Perdona, Luis, yo estoy escuchando bajo. Ustedes también, se escucha bajo. Definitivamente a mí el hackeo es como hacker y no me permiten entrar por ninguna parte, ni los hosts ni nadie. Estoy aquí a través del contacto de Ángel Navarro, que muy amablemente se ha prestado para esto. Espero que se pueda oír. Estoy haciendo un gran esfuerzo para hablar lo más alto posible. Desafortunadamente, después de Enrique, no pude oír con su magnífica intervención histórica que me recordó muchos tiempos. Y bueno, estuvo presente en mi mente, por supuesto, los tiempos cuando con José de Alarcón Fuentes trabajamos en el Frente Universitario, y con él, que estaba en la otra parte, fue un gran recordatorio para nuestras acciones juveniles. Ahora bien, no pude oír a Nelson. Luis, yo no te escucho. Creo que tiene alguna dificultad, Luis, allí con su sonido. Si quieres, vamos a dejarlo para luego, Luis, a ver si logra resolver el problema del sonido. Y le cedemos la palabra a Pedro Pablo Alcántara.
Pedro Pablo. Pedro Pablo, ¿estás ahí? Tampoco está Pedro Pablo. No entiendo. Paciano, creo que hay un problema con el sonido, porque Ninoca me acaba de decir que tampoco escucha. El problema es que Luis está conectado, Luis por error cuando hubo el hackeo, fue expulsado. Y estaba hablando a través del teléfono de Ángel Navarro. Ahora, eso es el sonido, por eso es que estaba abajo, no es el problema. Sí. Es que... Okay, Paciano, dime a quién le doy la palabra para darle la palabra. Tengo que darle la palabra a la gente. A Pedro Pablo Alcántara. ¿Quién está hablando? Ángel Navarro por aquí, dame un segundo. Pedro No, Pablo. Lo estoy dando. La palabra la tiene Pedro Pablo Alcántara. Pedro. No sé si está allí. Pedro Pablo, ¿estás ahí? Ok, dejemos entonces a Luis Corona. Pedro. Espérate, hace rato lo estamos llamando. Él tiene que abrir su micrófono. Es solamente. Abra su micrófono, Pedro. Ok, vamos a tener una sola dirección de debate, pues se nos complica la cosa. ¿Quién Pedro más? Pablo, No activa el micrófono. Espérate un segundo. Ángel, espérate un segundito, si no vamos a tener 2 o 3 directores de debate y la cosa se nos complica. Veo que Luis Corona y Pedro Pablo les cedemos la palabra luego, que tienen dificultades. Vamos a cederle la palabra ahora a Vladimiro Mujica. Vladimiro. ¿Qué es lo que pasa? Yo no lo veo, Vladimiro. ¿Dónde estás, Vladimiro? Está la mano levantada. ¿Cómo? Ok, cedemos la palabra a Abdel Naim. No, me toca a mí. Bueno, dale. Que me tenían bloqueado el micrófono también. Entonces sí es muy difícil. Mira, sí. Paciano, déjame decirte una cosa. Cuando le dé la palabra a alguien, quien está controlando los micrófonos tiene que conectarlo inmediatamente, porque a mí me tenían desconectado el micrófono, entonces yo no podía hablar tampoco. Ok. Adelante, Vladimiro, adelante. Sí, pero para que sepas, para que no te repitamos. Son 72 personas, Vladimiro, adelante. Sí, pero ya espérate, lo sé, pero igual es importante que lo hagamos con orden. Vamos a tener una sola dirección de debate, si no, no vamos a poder. Mira, gracias, Ángel. Vamos a hacer entonces la palabra a Vladimiro. Ok, mira, 2 cosas. Lo primero es que me parece extraordinaria la descripción que hizo Enrique Aristilleta de los tiempos de enero, de enero del 58. Ilustra prácticamente palabra más, palabra menos, el mismo drama que estamos viviendo en este momento en Venezuela. Y que estamos viviendo por la desunión del liderazgo opositor, por la desconexión con la gente, por la falta de comunicación con los sectores institucionales militares. Es decir, que prácticamente yo escuchaba a Enrique Aristilleta y pensaba en todo lo que estamos pasando y lo que acaba de ocurrir con lo del referéndum y cómo fuimos desunidos en esa oportunidad también y cómo hemos ido desunidos en varias oportunidades, y creo que abre un espacio de reflexión tremendamente importante. Lo segundo que quiero decir sobre la intervención de Neudi y también la de Nelson es que el tema de la reflexión sobre el futuro de la universidad específicamente, que es algo a lo cual en el grupo NUA, Nueva Universal y Benamérica, le hemos dedicado un espacio importante. Esa reflexión se tiene que imbricar, se tiene que consustanciar con el accionar político. No hay manera de reflexionar en ningún espacio sobre el futuro de la universidad ni en ninguna otra institución si no entendemos que si no se abre y si no se despeja el camino político de la recuperación de la nación, tampoco se va a recuperar la universidad. Es decir, estas 2 cosas nosotros le hemos reconocido que están íntimamente conectadas en Nuevo Universal y Benamérica, y por eso hemos tratado de llevar al mismo sitio, de converger el accionar de reflexión sobre el futuro y el accionar político. Y lo último que quiero decir, antes de que Paciano me diga, es expresar mi reconocimiento a quienes organizaron este acto en honor a José Curiel, porque José Curiel fue un venezolano excepcional y es punto y momento de que nosotros recordemos esas historias porque siguen teniendo toda la vigencia posible. Gracias.
Gracias, Vladimiro. Aquí me dice Ángel que no puedo abrir mi cámara. Tengo que, cuando puedas abrírmela, te lo agradezco. Déjame ver si ahora lo intento. ¿No? Dice que me tienes bloqueado, pero en todo caso, cuando puedas, la abre. Tiene la palabra ahora Abdel. Exactamente lo que dije antes. Gracias. Sí, Abdel Naime y luego Marino Azcárate. Adelante, Abdel. Abdel Naime. Sí, buenos Bienvenido. días. Buenos días a todos, Paciano, Nelson, Vladimiro, Naudi, mi querido Naudi. Tema bien interesante el que se está tocando hoy. Tema que hemos venido profundizando, Paciano lo sabe muy bien, en el movimiento ideológico internacional Plataforma Derecha Democrática Conservadora, y hemos levantado esa voz a la IDC y a otras instancias internacionales, porque el problema es político. Yo le decía recientemente al presidente Pastrana, presidente, qué bueno que Miguel Ángel Martín le ha dado su visión jurídica al tema del interinato y Asdrúbal igual, pero el problema es político. Ahora, al punto que aquí hay que tocar el tema de un venezolano que está sembrado en el corazón del mundo civil y del mundo militar, porque la situación del 23 de enero del 58 no es la misma de la de ahorita. Ni Pérez Jiménez es la dictadura de Chávez Maduro, ni la dirigencia, entre comillas, opositora es la misma del 58. Y no vamos a entrar en el tema de las asquerosas complicidades y sinvergüenzuras y bandidaje entre el régimen comunista criminal que ha saqueado el país y esa cúpula, entre comillas, opositora que ha sido cómplice y socios en ese sentido. Vamos a hablar de otro tema más delicado. El problema no es civil y militar. Yo veo a Henry Ramos diciendo dictadura militar. El problema no es civil y militar en Venezuela. Chávez implementó una dictadura comunista criminal siendo militar, y Maduro es civil y continuó la dictadura comunista militar. La dictadura comunista criminal. El problema es civil y es ideológico. El problema es criminal. El problema es político. Señores, yo concluiría diciéndoles que Maduro es civil y la dictadura comunista criminal continúa. Diosdado es militar, pero Luis Ortega Díaz, Julio Borges, Jorge Rodríguez, todos parte de un mismo régimen. Leopoldo López son civiles y continúa la dictadura comunista criminal. Juan Carlos Caguaripano es militar, pero está sembrado en el corazón de la gente, un hermano de lucha. Tenemos que enfocar las baterías hacia estos dos esquemas, el esquema ideológico y el esquema criminal de un régimen y de la región. Me quedan 15 segundos y voy a concluir. Es una responsabilidad histórica de todos nosotros los ciudadanos venezolanos luchar en todas las trincheras para combatir al régimen y sus tentáculos en el extranjero y en esta grave situación geopolítica internacional. Un gran abrazo a todos y mucho cariño. Gracias, Abdel. Estupenda reflexión. Tiene la palabra ahora Marino Azcárate. Son, como habíamos dicho inicialmente, después como que me cambié de norma, 2 minutos y excedemos, le damos un chance hasta 3. Yo les señalo cuando lleven 2. Adelante, Marino Azcárate. Micrófono para Marino. Ángel, micrófono para Marino. Marino, quita el mute, por favor. Quita el mute. Marino, coloca el micrófono. Marino nos habla desde Colombia. Después viene Edgar Jerónimo Amado. Adelante, Marino. Ok, buenos días. Buenos días, Paciano. Muchas gracias por haberme invitado a este banquete democrático
que comenzó con una clase magistral del doctor Enrique Aristigueta Gramco. Ojalá pudiéramos hacer copia y pega de esa histórica intervención del 58 de la que nos habló el doctor Aristigueta Gramco y traerlo a estos días para salvar a Venezuela de la situación por la que atraviesa. Luego escuchamos la exposición referida a ese ícono de la organización como fue José Curiel, a quien todos lo reconocemos esa capacidad organizativa y un ejemplar trabajador por la democracia y por el desarrollo y progreso venezolano. Para él, pues vaya donde se encuentren nuestras palabras y que el Todopoderoso lo tenga en su santa gloria. Luego escuchamos la intervención del amigo Naudi Suárez, que nos pone en perspectiva para el progreso, para el futuro de lo que debe ser Venezuela. Yo pues te pido que a través de Benamérica sigas haciendo este tipo de actividades que seguramente pronto van a concluir en una nueva vida para todos los venezolanos. Muchas gracias. A ti, Marino, profundamente agradecido. Enrique Aristigueta Gramco hablará al final, por supuesto, junto con Naudi y Nelson, que harán el cierre de nuestra reunión. Ahora entonces, Edgar Jerónimo Amado y luego Eddie Ramírez. Adelante, Edgar. Hola a todos, un placer estar aquí. Una pregunta para Aristigueta Gramco, que es un honor estar con él hoy. Quiero saber, ¿cómo motivar a esa juventud? Ya quité la cámara. Voy a esperar que se pongan en el mute. Ajá. Voy a esperar que se pongan en el mute. Ya. Gracias. Ajá. ¿Cómo motivar a esa juventud que en esa época luchó por la democracia y la libertad? Y veo que en estos años de dictadura, 20 años de dictadura, se han alejado. Entonces mi pregunta para Aristigueta es, ¿cómo motivarlos de nuevo a que se sumen a esta lucha? Porque hay muchos que estaban luchando, pero hay otros que no han querido luchar. Entonces, para que Aristigueta, por favor, me diga cómo volverlos a motivar. Muchísimas gracias. Gracias, Edgar. Edgar es presidente de Juvenec, de la Juventud de Venezolanos en el Exterior. Cedemos la palabra a Eddie Ramírez y luego a Freddy Álvarez. Gracias. Como dijo muy bien el distinguido don Enrique Aristigueta, conseguir la oposición para el 23 de enero no fue sencillo. Quisiera hacer un aporte con respecto a eso. Por allá en el año 1956, el grupo de exiliados en Madrid, civiles y militares, promovió un gran movimiento de unidad en contra de la dictadura. Hubo una reunión con el distinguido compatriota y apreciado Luis Herrera Campins, y textualmente Luis Herrera dijo: nosotros no entramos en eso porque COPEI no es un partido conspirador. Seguramente COPEI era el único partido que estaba legalizado y estaba viendo pues que venían unas elecciones y eso los podría colocar en situación de ventaja. Quisiera preguntarle a don Enrique, pero los que hemos estado afuera y adentro sabemos que muchas veces los que están afuera piensan diferente a los que están adentro. Afuera quizás se pensaba así y por eso lo expresó el doctor Herrera Campín. Si adentro en Venezuela, exactamente en qué fecha entró COPEI al movimiento ese de unidad y a la Junta Patriótica. Por cierto, cuando llegó la noticia del 20... Perdón. Está bien. Adelante. Por cierto, cuando llegó la noticia del 23 de enero, estaban reunidos un grupo de militares en un apartamento sin teléfono. Mi mamá recibió la noticia y fui a dársela las noticias. Cuando le di la noticia, entre ellos estaba el distinguido comandante José Manuel Gámez Arellano. Se inclinó, besó el suelo y le dio gracias a Dios por haberse logrado ese hecho que tan deseado por todos los exiliados. Muchas gracias. A ti ahí, profundamente agradecido. Freddy Álvarez. Freddy Álvarez y luego está anotado Guillermo Wolf. Freddy, no lo vemos ahora. Ángel, ¿tú lo ves? Entonces,
Freddy Álvarez, vale. Cedemos la palabra a Guillermo Wolf, luego intentaremos conectar a Luis Corona y a Pedro Pablo Alcántara, y si ya ellos no están y no hay alguien más, pues iremos al cierre con las 3 intervenciones finales. Adelante, Guillermo Wolf. Nunca había estado en un evento donde hubiese tantas dificultades con la comunicación. Menos mal que Ángel además logró matar ese atentado contra nuestro encuentro. Puso a raya a la gente. Guillermo, por favor, adelante, ponga su micrófono. Retiró su palabra, Guillermo. No le voy a retirar la mano, pero en todo caso, ok, perfecto. Luis Corona y Pedro Pablo Alcántara están allí. Eran los primeros. No los vemos. No tenemos más manos levantadas, así que arrancamos con Enrique. Ni está Pedro Pablo tampoco, no lo ves a Pedro Pablo. Sí, está Pedro Pablo. Pedro Pablo, ¿vas a intervenir? Bueno, chévere. Seguramente habrá alguna dificultad de comunicación. Vamos entonces ahora a la fase de cierre. Vamos a escuchar a nuestros 3 expositores. Ya Enrique tiene un par de preguntas ahí. Hay algunos otros comentarios que igualmente Nelson y Naudi podrán aludir. Vamos a darle 3 minutos a cada uno de ellos. Enrique, adelante. Mira, rápidamente, Paciano, 2 o 3 detalles que quisiera hacer notar. La actitud del Partido Comunista y los comunistas durante la resistencia y durante los momentos pues, cruciales del 23 de enero era una actitud completamente diferente a la actitud que ellos después asumieron durante el gobierno de Betancourt. Los comunistas ni se disgustaron por no aparecer en el gobierno, ellos lo entendían que eso no era posible. Y eso parecía imposible que ocurriera en América, que los comunistas fueran al poder en plena Guerra Fría, con el gobierno de Eisenhower, ¿comprende? Y la vicepresidencia de Richard Nixon. Ahora, todo ese panorama se transforma radicalmente dentro y fuera de Venezuela, cuando surge Fidel Castro en La Habana como jefe máximo del país, como dueño del país. Porque ahí entonces los comunistas se dieron cuenta que ellos sí podían en América Latina llegar al poder. Y eso cambió radicalmente la actitud del Partido Comunista Venezolano, no de los viejos, sino de los jóvenes que arrastraron a los viejos. Eso pasó, a mi manera de ver, de la siguiente manera. La Juventud de Acción Democrática estaba totalmente tomada mentalmente por el marxismo. Y la Juventud de Acción Democrática fue expulsada en masa, la dirigencia, por Rómulo Betancourt, desde la presidencia de la República. ¿Por qué? Porque Rómulo sabía en qué andaban ellos. Esos constituyen el MIR. El MIR es la extrema izquierda más radical de Venezuela. Y ese MIR arrastra a la aventura de la guerrilla, queriendo imitar a lo que ha ocurrido en Cuba. Inclusive también permearon... cambiar el nombre, Perdón, Ángel, trae tu micrófono, por favor. Aquello de la izquierda cristiana, ¿verdad? Pero Rómulo los frenó en el acto. Ahora, yo recuerdo, y esto posiblemente es la primera vez que lo voy a decir en grupo, que nosotros, los miembros viejos de la Junta Patriótica, aún con todas esas discrepancias que ya existían, nos seguimos reuniendo periódicamente a cenar, a conversar, a intercambiar ideas, Fabricio, Guillermo y yo. Y un día estábamos Guillermo y yo esperando a Fabricio Ojeda en el restaurante Miranda. Y entonces Fabricio llegó tarde y dijo, caramba, que estábamos en una reunión muy importante en el partido. Yo logré doblarle el brazo a Joito y nos vamos a ir del gobierno. O sea, URD se retira del gobierno de coalición con Betancourt y con Copey, Acción Democrática, por presión, ¿verdad? Por imposición, se puede decir, de la izquierda urredista, que estaba compuesta por Vicky Lena, por Cheito Herrera, por Fabricio Ojeda y por unos cuantos más, ¿no? que habían también, como te digo, encajado en ese movimiento que traspasaba las fronteras del Partido Comunista. El MIR de Acción Democrática, Acción Democrática, fue más radical que el Partido Comunista, pero arrastró a la Juventud Comunista. Y la Juventud Comunista arrastró a los viejos. Yo tenía también conexión con los viejos comunistas, muchos de ellos eran compañeros míos en la Cámara de Diputados.
Ellos fueron arrastrados por la Juventud Comunista hasta que Rómulo Betancourt se vio obligado por las circunstancias, y esto es un cuento largo, para echártelo en otra ocasión, ¿no, verdad? Cómo Rómulo tiene que tomar la determinación, pasando por encima de la Constitución, de arrestar a toda la dirigencia del Partido Comunista y del MIR, aún aquellos que son diputados. Porque o hacía eso o lo tumbaban. Y cómo tuvo Copelli entonces que inventar algún camino, alguna explicación jurídica para tratar de justificar aquello. Pero era cuestión de vida o muerte, y de vida o muerte para la democracia venezolana en consecuencia. Entonces, el gran causante de la destrucción del pacto de Punto Fijo a 3, en el fondo, fue Fidel Castro. Y ese comunismo cubano es que ha sido el cáncer primario que ha ido haciendo metástasis en todo el continente americano. Y esa es la gran amenaza que tenemos planteada hoy. Mira, el cáncer hay que atacarlo en su primera fase. Y te lo puedo decir yo, que soy sobreviviente del cáncer. Si yo no hubiera atacado mi dolencia en el comienzo, ya yo no estaría hablando aquí con ustedes. Y el cáncer no se atacó a tiempo. Los Estados Unidos, por la razón que sean, dejaron ese tumor ahí latente, y ese tumor latente ha hecho metástasis en Venezuela y en Nicaragua, y ahora por lo visto en el Perú y en Chile, y quizás en Colombia. Ese es el gran reto que tenemos planteado ahorita: rescatar la democracia no solamente en Venezuela, sino en América Latina, porque está en riesgo de perderse. Es el caso de Honduras, aparte del de Nicaragua, es el caso de Venezuela, es el caso del Perú, es el caso de Chile, quizás va a ser también el caso de Colombia. Y entonces, ¿qué vamos a hacer, señores? A todos los países latinoamericanos que nos ha costado tanto trabajo llegar a estabilizar esa democracia con la cual hemos estado soñando desde la independencia, cuando entonces tengamos servido ese banquete que yo les estoy mencionando de una América Latina. Bueno, aparte de eso, yo no entiendo la manera de pensar de mucha gente, que después que el comunismo colapsa por su ineficiencia, por su crueldad en Europa, después que parecía que eso era cosa del pasado, de repente la gente sigue entusiasmándose por unas ideas canallas, ruines y obsoletas, que a lo que llevan es a la destrucción y a la esclavitud. Y por eso es que estoy manteniendo de lo que ya tú sabes, Paciano, que yo creo que la democracia tiene que aprender a defenderse. Tiene que aprender a defenderse de ese enemigo que es su verdadero enemigo en este momento. No se le puede dar oportunidad a quienes quieran destruir la democracia de que lleguen a la máxima autoridad del país usando los métodos democráticos, porque luego lo que van a hacer es destruirla. La democracia tiene que actuar preventivamente para evitar que eso siga ocurriendo. Eso comenzó con Fidel Castro y con Cuba, y gracias a que estaba Betancourt en la presidencia, se conjuró ese peligro hasta que apareció Chávez en la escena. Lo demás es cosa conocida y posiblemente debería ser objeto de una reunión, un intercambio entre unos cuantos, como estamos haciendo ahorita, porque ese es el peligro que tenemos planteado. Vale, Enrique, profundamente agradecido. Buenísima tu primera intervención, lección magistral, dijo Marino Escárate, y definitivamente está muy buena, muy concreta, muy puntual. Fíjate, habíamos anunciado que daríamos la palabra a Nelson Oxford y a Naudi Suárez, pero veo que reaparece Pedro Pablo, levanta la mano, veo a Luis Corona, y Sol Zavala había también levantado la mano. Yo no sé si ofrecerle antes a Nelson y Naudi a ellos 2 minuticos cada uno para que no se nos queden sin intervenir. Pedro Pablo, ¿estás ahí? Ahora sí. Estamos en la misma situación anterior. ¿Qué pasa con el micrófono? Ángel, ¿podemos ayudar? Tiene que Pedro Pablo desbloquearlo. Luego viene Luis Corona. Intentemos Luis Corona primero. Vamos a desbloquear a Luis Corona. Pedro Pablo, pon el micrófono quita el mute, por favor. Muy bien, ¿me escuchan? Perfecto, bienvenido, Pedro Pablo. 2 minutitos. Bien, quiero agradecer naturalmente a nombre de la Fundación Iberoamericana
Democracia y Derechos Humanos, doctor Enrique Tejera París, la invitación y en nombre personal también. Y naturalmente sumarme a los reconocimientos a la extraordinaria exposición de nuestro admirado Enrique Aristigueta Granco, de Nelson Oxford, nuestro amigo y compañero, y al mismo tiempo de Naudi, que es un extraordinario proponente, todos coincidiendo en el tema del futuro. Yo solo quiero decir que nuestra fundación está encaminada a trabajar el tema de confrontar la necesidad de establecer una democracia efectiva, de defender los derechos humanos y naturalmente de enfrentar al comunismo, al totalitarismo y al militarismo, que son tres cánceres que han devorado los sueños y esperanzas de la población en América Latina. Y en eso comparto la tesis esbozada por Enrique de manera absoluta. Aquí no hay oportunidad para medias tintas. Y yo solo quisiera una reflexión, Nelson, y una reflexión, Enrique y Naudi, sobre la década perdida de los 80 y sobre el papel brillante y luminoso del petróleo en los momentos de alza de precio y lamentable cuando sus caídas abruptas desequilibran los presupuestos en países con tantas situaciones insatisfechas, en particular en temas tan vitales como educación, salud e infraestructura. Muchísimas gracias y felicitaciones, Paciano, por esta extraordinaria convocatoria. Muchas gracias. A ti, Pedro Pablo, gracias por estar con nosotros. Vamos a ceder la palabra a Luis Corona, ya tiene su micrófono abierto. Bueno, después de larga gestión, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a todos por su presencia. Había tratado de comentar anteriormente, después de salvar todos los problemas que tuvimos y con la ayuda de Ángel Navarro, y ahora con el computador de mi mujer que logré reconectarlo, estoy aquí presente. Muchísimas gracias, verdad, a todos por permitirme estas breves palabras. Mi reconocimiento, como todos los han dicho, a mi amigo Enrique, a Nelson y a Naudi, baluartes indiscutibles de la lucha por la democracia, por sus estupendos aportes en el día de hoy, que deben ser objeto de mayor reflexión, como dice Enrique, y como desafortunadamente no pude oír a Naudi y a Nelson. El tema de Nelson, que es al cual yo me quería referir, porque el de Naudi ya lo hemos comentado entre él y yo, el tema de Nelson lógicamente se refería a un homenaje que quería hacer en América en nombre de la democracia, en nombre de esta celebración, a la persona que es un baluarte espectacular en la democracia esa que tuvimos la oportunidad de vivir, José Curiel Rodríguez. Por cierto, estuvo presente allí Marianela Curiel Blanco, que es su nietecita, que nos tuvo informado de toda la situación de Joséito, ya que él no podía actuar. Bueno, este hombre fue un baluarte impresionante, un hermano de toda mi vida, que desde los años 60 nos dedicamos a tratar de establecer una maquinaria en la democracia cristiana, fines a nuestros principios y nuestros valores de la doctrina social de la Iglesia. Fue una lucha terrible, un esfuerzo realmente que lo considero muy valioso, el aporte que José dio en estos momentos y el equipo que fue formando, entre los cuales yo me permití participar con él desde los años 60 para la campaña del 63, 68, 70, etcétera, etcétera, todas las campañas, organizar esa maquinaria electoral que resultó ser el soporte definitivo para el triunfo de las oportunidades que tuvimos con la democracia cristiana en Venezuela. Esto dicho, realmente fueron momentos difíciles que les recuerdo yo siempre a mis amigos hoy en día. El voluntariado y la participación, nosotros participamos como partido político en aquella oportunidad, pero hoy en día tenemos que dar un paso adelante, la sociedad civil, como se dio en los años 58, y esa lección que nos ha dado hoy Enrique, y de recordarnos cómo actuamos en esa oportunidad
y cómo tuvimos oportunidad de participar sin mucha dirección política, sino con la dirección nuestra de la conciencia, de la actuación correcta en estos graves problemas que tenemos en Venezuela. Amigos, sirva esto un homenaje, un reconocimiento a ese pilar fundamental de la democracia que fue José Curiel. Me imagino que ya lo ha planteado muy bien Nelson, pero no quería dejar pasar nada mi hermandad durante tantos años, un hermano tan querido y que hoy te rendimos este homenaje. Muchísimas gracias a todos. A ti, Luis, por tus bien sentidas palabras, hermano. Gracias por tu intervención. Vamos a dar la palabra entonces a Sol Zavala. Yo no sé, había alguien que había solicitado también la palabra antes, ahora veo que lo hace José Rangel. Así, Sol, vamos a poner el micrófono, activa tu micrófono, Sol. Pide la palabra a José Rangel. Hola, buenas tardes. Hola, un segundito, Sol. Solo para decir que una vez que hable Sol, le vamos a ceder a José Rangel y ya sí entramos a la fase final, porque si no estamos abriendo un segundo periodo de intervención. Adelante, Sol. Bueno, primeramente, buenas tardes, muy agradecida, Paseano, por tu invitación. Además que esto nos hace reencontrarnos, ¿no? Cosa que nos hace falta muchísimo los venezolanos, unirnos. Creo que uno de los problemas que hemos tenido es primero aprender a unirnos, ¿no? Porque hace falta, eso lo necesitamos con emergencia en el país. Y fíjate que yo hablando de democracia, yo la ando buscando, porque la democracia se describe como una forma de gobierno, pues que se atribuye a diferencias de existencia y normativas, participación ciudadana y rendición de cuentas. Nosotros, mira, cómo hemos vivido a lo largo de la historia y se me viene una cantidad de cosas, porque ya yo tengo 55, no estoy ninguna muchachita, pero sin embargo, hija de adecos y copellanos y gente que, bueno, en eso teníamos escuela. Yo tuve la oportunidad de estudiar en la escuela de París Montesino, pero también estuve en la de Eduardo Fernández, porque habíamos en la casa, estábamos no divididos, estábamos unidos entre los dos partidos, ¿no? Después que crecí, pues no quise pertenecer a ninguno, pero sin embargo yo me pregunto, ¿a cuál democracia en Venezuela vamos a defender si no existe? En Venezuela no existe democracia, los demócratas podemos ser nosotros. Entonces, por lo tanto, como tal, nosotros debemos de buscar la manera efectiva de nosotros los demócratas volver a establecer una democracia en Venezuela. Yo admiro de verdad a todas estas personas. Yo por lo menos tengo la oportunidad de estar insistiendo en un plan, en un proyecto, en un plan para la nación, donde no hablemos de derecha ni izquierda, porque creo que estamos saturados, estamos cansados de esta derecha, de esta derecha que no es derecha y de esta izquierda que es comunismo. Entonces, yo de verdad lo único que sí pienso que nosotros los demócratas tenemos un gran desafío, las mujeres sobre todo, porque creo que, no sé, yo no quiero echarle mucha broma a los hombres porque tengo un hombre al lado, pero necesitamos de verdad incluirnos más en el tema y no nos hacemos la vista gorda de tantas cosas que están pasando, pero definitivamente el problema ¿Qué estará pasando? Sol, dejamos de escucharte. Yo, la verdad es que nunca había estado en una actividad que tuviera tanta dificultad con el sonido como esta. Y gracias a que Ángel Navarro logró matar a los saboteadores. ¿Estás todavía por ahí? Adelante, José. Espérate un segundito, Ángel. Deja de los nervios. Vamos a ver si... Parece que desapareció. Ok, adelante, José Rangel Barón. Perdón, déjame anunciar que el magistrado al Tribunal Supremo de Justicia, Rafael Antonio Ortega, me dice que no ha levantado la mano porque no la puede levantar, que estaba intentando hacerlo, nos manda a decir por el chat. De modo, entonces, después de Rangel Barón, le cederemos la palabra a él. Adelante, Rangel. Bueno, buenas tardes a toda esta calificada audiencia, los que conozco y los que no conozco, pero hablando con Salgueiro, que estuvo con nosotros mucho tiempo en este tema de la formación y la capacitación, coincido plenamente con Naime que el problema en este momento pareciera ser ideológico. Recientemente el presidente de los Estados Unidos
dijo que había que establecer realmente una lucha, una confrontación entre lo que es la democracia y lo que son los gobiernos no democráticos, que había que aclarar, ir directamente al grano. Es un problema los que están con la democracia y los que no están con la democracia y que se disfrazan y van a los foros internacionales, llevan la palabra en nombre de la democracia y son dictadores. Pero también hay que hacer una revisión institucional dentro de las mismas organizaciones democráticas, entre comillas. Muchos de los partidos del status quo no son democráticos, no hacen elecciones, porque como bien lo dijeron, ¿verdad? Los partidos deben ser la expresión, la dirigencia es la expresión de la base de los partidos. Entonces yo creo que por ahí hay que comenzar en este tema de la restauración de la democracia. Y decía desde el principio, pues nadie ama lo que no conoce y nadie defiende lo que no ama. Si no conocemos la democracia, por allí creo la importancia precisamente de este trabajo que está haciendo Nelson Oxford, cuya intervención también subrayo totalmente, igual que la del doctor Aristigueta, porque creo que por ahí tenemos que comenzar. Lo importante de este foro, creo yo, debe ser qué vamos a hacer ahora, qué vamos a hacer después. Cuando esto termine, esto tendrá que terminar. Estamos preparados para la repatriación y en qué condiciones. Pero sí creo que la Escuela de Formación del Nuevo Liderazgo que está auspiciando Coalición por Venezuela, liderada por Nelson, creo que, y Paciano, creo que es importante que se le dé mucha fuerza, y en eso la Fundación Enrique Tejera París, Fundación Democracia y Derechos Humanos, está dispuesta a hacerlo. Hablaba ahorita y no pudo accesar Lalo Troconi, Jesús Lalo Troconi, todos lo conocemos. Estuvo muy cerca del doctor Barrios muchos años de la Fundación Gonzalo Barrios en estos temas de formación, y está en España dirigiendo también una fundación en la Universidad Carlos III. Está dispuesto a participar, y así muchas otras instituciones. Nosotros de acá, modestamente, con Pedro Pablo, que es el vicepresidente de la fundación, Marco Tulio Brunicelli, que es el presidente de la fundación. En este momento, pues, con problemas de salud, por eso no ha accesado, pero muchas otras personas, el embajador Gerson Rebanal, Juan Energía Salazar, bueno, estamos muy dispuestos a colaborar en este tema. Así que muchas gracias, pero creo que la parte de la formación y la capacitación es fundamental. Sin educación no hay posibilidad de progreso. Gracias, José Rangel Barón. Vamos entonces a ceder la palabra al magistrado Rafael Antonio Ortega. ¿Lo ves por allí, Ángel? Rafael Ortega. No aparece. Ahí está. Adelante. Quítale el bloqueo al micrófono, Rafael. Ok. Muchas gracias. Bienvenido. Muchas gracias por la invitación. Mira, para mí es un placer volver a escuchar y seguir escuchando a hombres como Enrique Granco, y tú sabes, Paciano, y todos los que están aquí, que somos formados para trabajar, pues para trabajar por Venezuela. Hemos sido formados para eso. Yo me salí de la política pasando por varias cosas que tú sabes. Me fui a estudiar mi derecho, me hice un posgrado y estoy en otra situación, pero estamos ayudando al país, desde cada quien desde su trinchera. José Curiel para mí fue y es mi padrino. Vivíamos 2 casas arriba, igual que mi papá Antonio Ortega Ordóñez. Murieron en su misma casa. Nunca nadie tendrá que hablar de ellos mal, así como tampoco van a hablar mal de muchos de los que están aquí. Pero la situación que yo quiero plantear es la siguiente, ¿no? Yo oí de la voz de Rafael Caldera en Tinajero, cuando le llevé la tarjeta de matrimonio, nos pusimos a hablar sobre el tema que estamos tocando hoy. También lo hice con Luis Herrera. También lo hablé conocí a Wolfram Larrazábal y todo.
Ahora mi preocupación, más que una pregunta. Nosotros teníamos un centro de formación donde iban adecos, copellanos, comunistas, nos dábamos la mano, éramos amigos. El día de las elecciones, por supuesto, estábamos por otra parte, pero de ahí en adelante éramos amigos. ¿Qué está pasando? ¿Por qué? O sea, ¿cómo podemos hacer, Paciano, para hacer un foro como este, donde estén todas estas personas que están aquí, que son serias, y además se le inviten a los cabezas de partido, ahorita, que están ahorita en los partidos, porque es más fácil, me ha sido más fácil hablar con Caldera que con cualquiera de los políticos de ahorita. Me es más fácil hablar contigo que cualquiera de los políticos de ahora. No sé si es que ahora con esta situación de los medios, de los chats, de Twitter, son políticos de chat, son políticos de Instagram, pero no está funcionando esa parte. Ellos pueden saber la historia, pero no parece que hay muchos de ellos que no están en sintonía con lo que se está diciendo aquí. Y es importantísimo que la generación de relevo, la que va a venir ahora, ojalá sea pronto, sepa el pasado, porque bien decía Rafael Caldera, Paciano, sé joven cuando se mira el pasado sin nostalgia y el futuro sin temor, ¿verdad? Entonces yo veo el futuro sin temor, pero el presente lo veo muy oscuro, porque no veo sino puras críticas y puras críticas entre la oposición, entre ellos mismos, se cortan la cabeza uno con el otro. Una cosa que no pasaba, Adeco era Adeco hasta que se moría, Copellano era Copellano hasta que se moría. Ahora vemos que un día estás en un partido, el otro día estás en otro partido, no tienes doctrina, no tienes principios, no tienes formación política, porque si no, no te fuerzas de tu partido. Te retiras como el sello y ya se acabó. Hace muchos años, ya, hace mucho. Pero yo quisiera ver la posibilidad, así como lo dijo el señor Abel Naime, de ver cómo se concentran a esos muchachos, bueno, son más o menos de mi edad o unos mayores, para que lleguemos a un acuerdo, un pacto, no sé si de punto fijo, o un pacto de España, o el pacto de que el nombre que ellos nos quieran poner, pero todos no pueden ser presidentes. Todos no pueden ser presidentes. Entonces, todos tienen una parcela de poder y yo no voy a hablar, no quiero decir lo que yo pienso de eso, porque sería podría ser una difamación. Pero yo estoy muy consciente de que si nosotros nos unimos, y Paciano, tú que eres una persona he aprendido tanto de ti y he aprendido tanto de... Sí, yo pienso que se puede hacer esa reunión, una reunión con todos ellos y hacer un pacto, el pacto del Instagram, pues, el pacto del Instagram. Pero hay que hacerlo, porque no sabemos por dónde vamos a un barco perdido. Gracias. Gracias, Armando. Veo que Sergio Sáez levanta la mano, Iván, Abdel, pero el asunto está en que ya hemos pasado las 2 horas y deberíamos entrar a la fase de final. No sé cómo hacemos, si nos vamos 1 minuto por cabeza y entramos al final. Ok, 1 minuto por cabeza. Iván Ramos Barnola, Abdel, Sergio, y ya rematamos con Nelson, Naudi y Aristilleta, que le vamos a pedir que hablen una vez más para responderle la pregunta de Edgar Amado sobre la juventud. Vale, entonces adelante, Iván, 1 minuto y voy a ser rígido. Ok, sí, solamente para apoyar la disposición anterior del magistrado Ortega. Yo he venido en Benamérica solicitando una especie de cima de los actuales dirigentes políticos. También creo que no hay democracia sin partido político. Eso de la generación de un nuevos políticos para que simplemente desarrollen la democracia, no, yo creo que tenemos que partir sobre la estructura existente. Ahora, necesitamos reunir a un
con el perdón de los que no les gusta, un Henry Ramos, un Enrique Capriles, un Leopoldo López, una María Corina. Yo quisiera ver cómo logramos que nos pongamos de acuerdo y hagamos un pacto, un nuevo pacto, tal como lo está pidiendo el magistrado Ortega. Ratifico entonces la necesidad de un evento como este y un llamado a la dirigencia política actual de que nos conformemos en un futuro para el país. Gracias, Paciano. A ti, Iván, agradecido. Abdel Naime, micrófono. Perfecto. Sí, bueno, primero enviarle un gran abrazo al que yo le digo siempre mi querido amigo Guía Morales. Uy. Como dijo recientemente el presidente Pastrana en una entrevista en España, donde regañó a Leopoldo López y le dijo que la misma posición había tenido con Duque: con criminales no se negocia. Porque si no entendemos que es un régimen criminal en todos los aspectos, tanto internos como internacionales, entonces no vamos a entender las complicidades y bandidaje y saqueo generalizado al país durante 23 años de dos cúpulas que terminan siendo parte del mismo régimen. Con criminales no se negocian, y concluyo diciendo, para mí es tan enemigo ese régimen comunista criminal en lo político, en lo ideológico, en las calles, es tan enemigo como los cómplices que enfrían para... Abdel, creo que te concluiste. Desgraciadamente se fue tu voz al final, pero ya quedó perfectamente clara la idea que nos está exponiendo. Agradecido, Abdel, profundamente agradecido. Vamos entonces a ceder la palabra a Nelson, Naudi y Enrique, y con ellos concluimos. Nelson, 3 minutos cada uno, por favor. Vamos a tenernos el tiempo. Adelante, hermano. Sergio, se van levantando la mano también. Ah, perdón. Yo le habíamos anunciado a Sergio. Sergio, escúchame. Sergio está ahí. Te agradezco, Nelson, que lo hayas recordado. Sergio, adelante. El micrófono, Sergio. Ok, perfecto. Gracias, te escuchamos. Perdóname, ¿eh? No te preocupes. Muchas gracias, Paciano. Mira, ante el panorama que se vive actualmente en Venezuela, solo nos queda apelar a la conciencia ciudadana en búsqueda de unidad, sin condicionamientos, para lograr un camino concertado que muestre a los países que nos apoyan que estamos en condiciones para lograr conjuntamente con ellos una salida al problema que nos agobia. Personalmente estimo que la presencia en este foro de nuestro apreciado doctor Enrique Aristigueta Grancu, figura clave del proceso que derrocó al dictador Pérez Jiménez, por su posición demostrada y ascendencia sobre los venezolanos, puede ser el factor que logre aglutinar a esa dirigencia política dispersa y a todos los factores de la sociedad civil organizada y los ciudadanos en general, y conforme a su alrededor un equipo de ciudadanos de condiciones éticas y reconocida solvencia moral, que asuma la conducción del proceso para salir de Maduro y del sistema perverso que han instituido. Además, con la ayuda de las organizaciones y grupos que han venido trabajando, se disponga un plan coherente para la restitución del país. Dejo eso planteado aquí en este foro. Muchas gracias, Paciano. A ti, Sergio, de nuevo, excúsame porque había saltado tu nombre indebidamente. Un lapso. Ahora sí, Nelson Oxford, te queremos escuchar. Yo quiero reivindicar de esta reunión 3 cosas. La primera, tanto en la intervención de Enrique como en la intervención de Naudi, como en las reflexiones que puse, se destaca la necesidad de la unidad. Y la unidad funcionó para el 23 de enero. La unidad funcionó para el pacto de punto fijo. La unidad funcionó para darle vida a 40 años de progreso, de bienestar, de libertad. Tenemos que volver a buscar la unidad. Creo que es la meta más importante. Pero además tenemos que reivindicar
el término consenso. Tenemos que concertarnos. En las divergencias se puede concertar. Vamos a ponernos de acuerdo en las cosas que nos unen y después discutimos las que nos desunen para buscar el consenso. Por eso la iniciativa del instituto busca esto. Vamos a reunirnos, vamos a estudiar, vamos a prepararnos. José, ¿qué hacía José? ¿Cuál era el secreto de José Curiel? Unir. Era un gran, voy a utilizar una palabra que no sé si está en el diccionario, era un unidor, un unificador de cosas a todos los niveles, en los barrios, en las universidades, pero había una unidad de criterio, de organización, y por eso se hicieron los triunfos y los logros que conseguimos. Las diferencias entre Betancur, Caldera y Villalba no pudieran ser más ostensibles. Enrique hace memoria de los comunistas de la época. Ay, yo le respeto también a un hombre como los hermanos Machado. Eran gente decente, eran gente con la que se podía conversar, aunque no estuviéramos de acuerdo con ellos. Yo aspiro y pido y suplico que dediquemos todo nuestro esfuerzo a fortalecer los partidos. Sin partido no hay democracia, y esos partidos tienen una responsabilidad histórica de conducir el proceso. Los procesos no se conducen solos, eso no es verdad. Y el liderazgo tiene que frotará solo. Lo que no puede ser es esta marchita historia de que cada quien deje prevalecer su ego por encima de las necesidades de la democracia, de la patria y de las cosas. Nosotros ofrecemos desde Benamérica el instituto. Ahí está el Instituto José Curiel. Vamos a darle fuerza. Vamos a ver, Abdel, tu contribución a este tipo de cosas. Vamos a ver, José, a través del instituto, cómo contribuimos, cómo reforzamos, cómo hacemos para hacer de la unidad y el consenso la bandera de la lucha por la reconquista, por la democracia. Y le agradezco a todos su presencia y a ti, Paciano, tu paciencia. Y te salió un verso sin esfuerzo. Gracias, Nelson. Estupenda tu intervención final. Cedamos entonces ahora a Naudi Suárez. Tiene el micrófono abierto, Naudi. Te estamos escuchando. Bienvenido, bienvenidas tus palabras. Gracias de nuevo, Paciano. Tres pequeñas apuntaciones. Una primera, insisto en que hay que ponerse en plan de discriminar entre grandes y medianos problemas en la perspectiva de una restauración de la democracia. Pues. Y yo he decidido meterle el diente, por decir así, a los problemas que considero más grandes y reflexionar sobre ellos y hacer compartir esa reflexión, ¿no? En segundo lugar, quisiera mencionar rápidamente, a propósito de José Curiel, una experiencia personal que tuvo que ver con una iniciativa que justamente tal vez la mezquindad política, el no ver las cosas, digamos, más allá de la nariz, ¿no? Hizo que, bueno, no tuviera el éxito que se pensaba. Me refiero a la conquista del sur. Yo tuve la oportunidad en una ocasión de ser invitado cuando estaba este programa, se había lanzado al aire este programa, tuve la oportunidad de ser invitado a conocer San Simón del Cocuy, que era un poblado, uno de los escasísimos pueblos nuevos fundados en Venezuela, un pueblo además curioso porque está en el triángulo geográfico que te hacen Venezuela, Brasil y Colombia. El avión en que íbamos para esa excursión de conocimiento, digo, no pudo llegar por el mal tiempo, pero aterrizamos en San Juan de Manapiare y en donde tuvimos la ocasión de ver cómo se había instalado una emisora que transmitía en varias de las lenguas indígenas
de los aborígenes de esa zona. Bueno, todo para decir que guardo ese recuerdo. Hoy el sur, ese recuerdo de esa iniciativa, hoy el sur de Venezuela, la Guayana, la Amazonia o Amazonía, es un sur depredado. ¿Y de qué manera? No quiero ni insistir en eso, pero lo que pudo ser, pues, un programa, digamos, con derroche de imaginación y su desgraciado final. Lo tercero que quiero decir es que hay está por salir un libro mío que se va a llamar Punto Fijo y otros puntos. Los acuerdos de 1958, los pactos. Todo esto para decir que hay estudios cómo efectivamente el 58 fue un año estelar con una característica fundamental y todo lo que han dicho el doctor Aristeguieta y Nelson Oxford contribuye a cimentar ese punto de vista. Es decir, un año fundamental porque fue un año de razón. Así como se dice que en la historia del pensamiento europeo, la edad de la razón, yo creo que Venezuela en el año 58 alcanzó la edad de la razón, refiriéndose a política. Es decir, en el sentido de que la racionalidad terminó por hacer su aparición y por dominar ese año y los años que siguen. Basta solo recordar, y con esto termino, que el año 58 fue el año de los pactos. Generalmente se habla del pacto de Punto Fijo, pero el pacto de Punto Fijo fue solo uno de 4 pactos. Fue un año de verdad de abundancia de pactos. El primer pacto que se firmó ya por marzo-abril del año 58 fue un acuerdo entre Fedecámaras y los sindicatos que habían sido abolidos por Pérez Jiménez y que estaban renaciendo, ¿no? Todavía no existía, va a existir después la CTB, pero digamos lo que van a hacer el preámbulo de la CTB. Ese fue el primer pacto, un pacto empresarial obrero, ¿no? Luego hubo un pacto entre los colegios profesionales. Todo, por cierto, como curiosidad, uno de los puntos de ese pacto de los colegios profesionales de abogados, ingenieros, profesores, etcétera, establecía que si se operaba un intento de golpe de Estado, ¿no? Los profesionales se negarían a ningún tipo de actividad, harían una huelga hasta que se superara esa situación. Luego está un pacto estudiantil que da lugar a que todavía el 21 de noviembre sea el Día de los Estudiantes, ¿no? Y el pacto de Punto Fijo, del que tanto se habla y es tan digno de hablar. Pero es que todavía más, es que hubo un programa mínimo común de gobierno entre los candidatos presidenciales, los 3 candidatos presidenciales, a saber, Rómulo Betancourt, el candidato ganador, Wolfgang Larrazábal, que llegó de segundo, y Rafael Caldera, que llegó de tercero, en donde establecían puntos de gobierno comunes, es decir, políticas comunes que desarrollaría cualquiera que ganara de los candidatos en los más diversos campos, que iban desde el campo agrario, pasando por el campo petrolero, siguiendo por el campo militar, incluso una política relativa a la inmigración. Total que eso hizo, y con esto termino, de 1958 un año estelar en la larga y bien movida historia política nacional. Muchas gracias, paciente.
Ok, ahora creo que sí. Vale. Vamos a escuchar ahora a Enrique Aristiguetti. Cuando terminan las palabras de él, concluye nuestro encuentro, por lo cual debo antes darle las gracias, por supuesto, a todos los que han participado, de manera muy particular a los tres ponentes, a Naudi Suárez, a Nelson Oxford, a Enrique Aristigueta Garanco, a quienes intervinieron y a los que se quedaron con ganas, a los que han intervenido por chat. Suelo siempre ir haciendo secuencia de lo del chat, pero en esta oportunidad con 2 cortes que tuve de internet se me borraron, de modo que entonces ya no me fue posible. En todo caso, profundamente agradecido. A partir de estas reflexiones de hoy, pues hay nuevas cosas que hacer, surgen iniciativas que han sido propuestas por todos ustedes y vamos a darle seguimiento. Enrique, quedó una pregunta al aire y por eso te queremos volver a dar la palabra. Es la que formuló Amado. Jorge es el presidente de Juvenec. Nos preguntaba sobre la juventud. ¿Cómo motivar a la juventud? ¿Cómo lo lograron ustedes? Que efectivamente estaban motivados y metidos, y cómo ahora él entiende la juventud no lleva el mismo ánimo. Y quizás la pregunta si aprendimos o no la elección del 23 de enero. ¿Qué queda de ella? Con tus palabras concluimos este foro. Gracias, Enrique. Gracias a cada uno de ustedes. Gracias, Paciano, por la invitación. Y gracias a todos los que han intervenido, porque han estado muy buenas todas sus intervenciones, y gracias por, bueno, las expresiones de afecto que han tenido hacia mí. Estamos en una situación muy dura, Paciano, muy difícil, mucho más difícil que el año 58, porque estamos frente a un país destrozado, intencionalmente destrozado, y frente a un régimen que tiene el respaldo de la mafia internacional del narcotráfico y del gobierno de La Habana, que es el gran cerebro que mueve todo esto. Esto es muy difícil, esto es más difícil que el año 58. Quisiera yo que esto fuera como el año 58. Ahora, la peor diligencia es la que no se hace. El reto está allí, el reto no tenemos más remedio que aceptarlo. El asunto no es el qué, sino el cómo. Bueno, vamos a ver si nosotros le encontramos la clave a ese cómo. Porque creo que aquí tenemos que ser militares y por lo menos coordinar la presencia de todas las personas que piensan como nosotros. Y soy muy escéptico sobre lo que se pueda hacer con los partidos de la MUD, o como quiera que se llame esa organización, ese grupo pues del sector político nuevo. Lamentablemente creo que no dieron la talla y bueno, su ineficiencia o su inexperiencia ha contribuido enormemente al fortalecimiento del régimen. No te digo yo que vamos a tener una pelea, tenemos que pelear contra ellos porque el enemigo es uno solo, pero no podemos tampoco esperar la colaboración de ellos. El qué hacer lo sabemos, el cómo hacer tenemos que inventarlo. Bueno, no hay camino, el camino se hace andando. Tenemos que echar para adelante en la medida que podamos y, bueno, roguemos a Dios que nos ilumine para que ese camino sea el camino correcto. No esperemos resultados mágicos ni inmediatos, es una cuestión de paciencia. Yo no sé si veré el fin de esta tragedia que nos vive Venezuela, pero mientras viva, estaré dispuesto a hacer todo lo que pueda en medio pues, de mi capacidad y de mi salud. Gracias, Paciano, por la participación que me has dado. Creo que nos tenemos que seguir comunicando y a ver cómo le vamos dando forma a este muñeco de barro que después tenemos que buscar a llamar a Dios para que lo sople y lo ponga a caminar. Como nos echaban el cuento a nosotros en la infancia de la Biblia. Un abrazote y gracias a todos los que han participado y bueno, aquí me tienen todavía. Cuánta verdad, Enrique, cuánta verdad. Que Dios los bendiga y podamos seguir trabajando juntos. Cuánta verdad. Cuánta verdad, decía.